¿Cómo están? ¿Bien, bien o bien mal? Bien, bien. Bien, bien. Pero es que esa respuesta como que está alguien tirado en la camilla en el hospital. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo están, hermanos? Esa es la escuela dominical. Bien. Porque estamos bien en el Señor. Gracias. Nunca vamos a estar como queremos nosotros, sino como Dios quiere que estemos. Usted quisiera estar en invierno, hoy que es verano, y cuando es invierno quiere estar en verano. No se entiende. ¿Cómo hace Dios entender la mente de los hombres? En el invierno ahí está. Y el Señor los calienta un poco. Lucas capítulo 4, versículo 26, versículo 16 al 22. Quiero seguir con algo que quedó en la introducción. Este día jueves estábamos hablando de ser ministros de Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 22. Gracias al Señor porque nos da un nuevo tiempo de estar en su casa para poder alabar, glorificar su nombre y poder escuchar su palabra. Nunca es mucho en Dios. Siempre lo que podemos recibir de Dios debe dejarnos insatisfechos en la manera de decir quiero más. Por eso es que nunca hay un nivel de decir, no, ya recibí mucho de Dios, todo el día en la iglesia, segunda predicación. No, hermanos, entre más recibimos, mejor vamos a estar. Y Dios sigue trabajando mejor en nuestras vidas. El que no vino se lo perdió, pero el que está presente pues va a aprovechar el tiempo esta preciosa tarde. Leemos la palabra del Señor que nos dice Lucas del 16. Y vino, dice, a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado en el día de reposo. Y entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Entró en la sinagoga, no a los de Ibea. ¿Qué es una sinagoga? Para que no quedaras mal te dije que no los de Ibea. Por necio quedaste mal. ¿Cuántos templos hay en la Biblia? Solo dos. Entonces no era un templo. Porque solo existe el templo de Salomón y el templo de Herodes. Y el templo de Herodes fue destruido en los años 70 por el Imperio Romano. Y hoy solo ha quedado el muro de los lamentos. Las sinagogas no eran templos, eran lugares específicos que fueron creados por los judíos en la diáspora. La diáspora y también en el ¿cómo se llama? El exilio. Son periodos de los judíos. El exilio es el tiempo cuando los llevaban cautivos porque invadían, los sacaban de su tierra y los llevaban a otra tierra. Y allá ellos no tenían templo ni donde reunirse, entonces nacieron las sinagogas. La diáspora es, hermanos, el tiempo del despatrio en el periodo de los romanos, y todos los judíos son regados por todo el mundo. El holocausto le sucedió a los de la diáspora, por eso hubo el holocausto en varios países, ¿se recuerdan? ¿En dónde? En Polonia, en Holanda, en Alemania, aunque en Italia, en todos los países donde habían judíos por la diáspora, porque fueron esparcidos, entonces ahí construyeron sinagogas. Y estos lugares también existían en el periodo del templo, existían para los judíos que no podían ir hasta el templo. Imagínense que el templo está en Jerusalén y acá estamos hablando de Nazaret, que es la parte norte de Israel. Para ir de ahí hasta la otra punta se necesitaban por lo menos 3, 4 días de camino, que solo lo hacía Jesús. Pero la gente no iba. Si usted quería ir al templo, tenía que irse desde el día martes para el templo.
con la justa venimos el domingo, sigamos mejor. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito Isaías 61 del 1 en adelante: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Yo escucho que todavía están buscando el pasaje de la Biblia. Lucas 4 estamos, ¿no? 18. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Recuérdese que no era un libro, le llamaban libros, pero eran unos rollos, por eso dice lo enrolló, porque eran rollos de pergamina en la cuales estaban escritos. ¿Qué significa Biblia? Libros. La Biblia es una biblioteca, porque significa libros, porque en la canonización de la Biblia unieron muchos libros, por eso se llama Biblia. Entonces existían los escritos en los pergaminos, y lo enrolló. Ese rollito que leyó Jesús era Isaías 61 del 1 en adelante, y lo enrolló, dice, y se lo dio al ministro de la reunión de la sinagoga, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Era un lugar de argumentar y de noticias nuevas, no solamente religiosos, sino ahí se discutían varios temas en la sinagoga. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban, ¿cómo estaban? Maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo del carpintero? Mire cómo cambia de mentalidad la persona, porque están tan anonados, tan maravillados, pero luego comienzan a dudar. ¿No es este el hijo de José? Y luego Jesús, viendo la incertidumbre en la mente de ellos, les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto, o sea, aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán de Siria, o el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Pues cómo cambian los seres humanos, hermano. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron al monte del despeñadero, la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue, y no lo vieron, se desapareció Jesús. Gloria a Dios. Y hoy es historia. Te damos gracias, amado Jesús. Te bendecimos, te damos toda gloria y te damos toda la honra a ti esta tarde. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a través de tu palabra. Queremos aprender, y que el escuchar tu palabra, Señor, produzca, Señor, el crecimiento de mi fe, para que yo pueda superar cualquier etapa que me tiene anclado, bloqueado en mi vida, y que pueda crecer, Señor, para ser mejor cada día. Quiero darte lo mejor, Señor, y quiero que tú trabajes en mi vida. Háblanos esta tarde en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Y vamos con la ayuda del Señor, a poder disertar sobre estos versículos
de la Biblia, muy lindos, muy hermosos. Y Dios siempre tiene un mensaje para nuestras vidas. Jesús siempre afirmó ser el ungido. Y esto pues ocasionó el rechazo de los pueblos donde él predicaba, de su misma gente. Y hasta el día de hoy pues hay una incertidumbre en un porcentaje muy alto de seres humanos y sigue siendo rechazado. Pero él sigue afirmando a través de su palabra, porque su palabra es eterna, sigue afirmando que él es el Mesías. Y a través de la experiencia que nosotros hemos tenido, nosotros somos los voceros de él, ministros de él, y seguimos declarando que Jesús es el ungido, es el Mesías, es el Redentor, es el Salvador. Él es nuestro Salvador. Amén. Entonces él fue rechazado por lo que él sostenía, por lo que él era. Eso implica de que nosotros también no pensemos ser aceptados en un mundo de incertidumbre. No pensemos que nosotros vamos a vivir de maravilla solo porque hoy somos ungidos, somos príncipes, somos sacerdotes. Hay gente que tiene la idea de que este evangelio le tiene que hacer vivir como un rey porque es hijo del rey, ¿verdad? A ver, ¿alguno de ustedes tiene esa mentalidad? No se meta con la princesa del Señor. No toque el ungido del Señor. Ahora Jesús dijo: yo soy el ungido, pero le dijo a sus discípulos: de mí también hicieron leña. Siendo el árbol, siendo la vid verdadera. Entonces le dijo a sus discípulos, y no solamente a ellos, porque la promesa es para ellos y para los que iban a creer después de ello. Entonces dijo: también a ustedes van a hacer leña de ustedes, les van a perseguir, les van a maltratar, de todo les va a pasar. Entonces eso no quita que nosotros no somos de Dios, que Dios no está con nosotros, o que nosotros no somos ungidos. Amén. ¿Sí, hermanos? Entonces parte de este evangelio que el Señor nos ha dejado, pero somos ungidos del Señor. Entonces decíamos el jueves que una de las cosas que encontramos en esta porción es que Jesús era un adorador. El adorador tiene convicciones. No me voy a detener mucho en esto porque lo expliqué el jueves, ¿verdad? El adorador es un devoto. Dice que entró a la sinagoga que el sábado, que era un día de reposo, aunque si estas prácticas judías no tienen nada que ver con la iglesia evangélica hoy, no está para guardar el sábado, son cosas judías, ¿verdad? Impuestas a ellos, pero esa era la tradición judía, esa era la religión, esa era lo que se practicaba, y eso implica que Jesús era un adorador. Llegaba a ese lugar, entraba, y dice que no era tampoco solo porque era el sábado o porque no tenía nada que hacer, sino que él lo hacía de costumbre. O sea, tenía hábitos. Los hábitos son lo que hacen a una persona devota. El devoto es aquel que es lo mismo que hablaba en la mañana, que se encontró este tesoro del evangelio, sabe que tiene un valor mayor que lo que él tiene, que lo que él posee. Entonces vende todo lo que tiene, va, compra el campo, porque sabe que allá hay un tesoro escondido que es superior a lo que él tenía. Y esto hace que esta persona se entregue a la obra del Señor, amando, entregando su tiempo, sacrificándose, esforzándose. ¿Por qué? Porque sabe que todo lo que ha encontrado en Dios es superior a lo que tenía. Entonces, si alguien cree que seguir el evangelio estaba mejor sin Cristo, la puerta está abierta. O sea, no se viene por interés tampoco, pero el encontrarnos con este evangelio de Cristo, hermanos, es el mejor tesoro que hemos encontrado. Es lo mejor que nos ha acontecido en la vida. Por eso es que todo lo que hacemos para el Señor tenemos que tener un derroche de energías nosotros, porque queremos darle todo al Señor.
Y ahí va el sacrificio, va el esfuerzo, va el tiempo, va el amor, porque no tenemos que tener deuda con nadie ni con el Señor. Todo lo tenemos que dar. Pablo enseña que el cristiano se debe gastar o desgastar con el fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si un cristiano no puede morirse intacto, no puede llegar a la presencia del Señor porque se murió y darse cuenta ahí arriba que él tenía un cerebro y que nunca lo usó, nunca pensó, nunca le vinieron ideas, nunca le vinieron ganas, nunca quiso participar. No, este evangelio nos hace a nosotros útiles. Nos tomó de un mundo de inútiles para hacernos útiles, hasta el grado de que acá hemos aprendido a hacer muchas cosas de las cuales no estábamos en grado ni éramos capaces de hacer. Nuestros jóvenes tienen miedo pararse al frente y argumentar en algo. Yo los veo que pasan a dirigir y están: si Dios les bendiga, hermano, si hoy pasamos a la ofrenda. Y hay un nerviosismo. Y claro, es que todos hemos pasado por eso. Pero es un hábito. Nos están poniendo, nos está utilizando el Señor en su obra. Van creciendo. Y este joven o jovencita que ustedes ven que hoy pasa temblando acá, un día va a temblar, pero lleno del Espíritu y con autoridad, y va a ser el ministro de la iglesia del Señor. Y usted va a decir: yo lo conocí cuando él inició, yo sé cómo temblaba, yo sé que no era bueno para eso, no tenía esa capacidad. ¿Cómo hizo? ¿Qué sucedió? Es que Dios nos vuelve útiles. Y como nos ha vuelto útiles, entonces exige, dice que nos llamó para que nosotros demos frutos, y fruto de vida eterna. Entonces, una vida, hermano, fructífera que nosotros tenemos en Dios. Eso quiere decir que cuando hablamos de fruto, hablamos que nuestra vida debe de dejar huellas, evidencias todos los días de que nosotros estamos en el buen camino y que le estamos sirviendo al Señor. Amén. Entonces Jesús era este adorador y lo hacía por costumbre, hábito, disciplina. Es lindo, hermano, cuando usted construye hábitos en su vida. Por eso es que hay muchas instituciones que trabajan sobre disciplina. El ejército es uno de ellos. Usted no va a ir al ejército y: a ver, mi niñito hermoso, ¿a qué hora te quieres levantar mañana? Fíjese que yo estoy acostumbrado a dormir hasta las 11 de la mañana. Duerma, papito. Dame en el mejor lugar. No, hermano, a las 4:30 se para una trompeta ahí y comienza pam, parán, y usted no sabe qué es lo que está pasando. Estaba bien dormido, usted se despertó y automáticamente, al nomás que abrió los ojos, hay un sargento con un leño que va para donde usted está a darle, y usted se tira por el otro lado del catre y ya cae parado y ya está dispuesto y a escaparse. Hermano, usted va a despertar hasta que ya viene de regresar después de una hora de correr. Y dice: hoy que me acuerdo, yo estaba durmiendo. Y eso es de todos los días, de todos los días, de todos los días, hasta que usted se acostumbra. La vida del ejército es tan dura, pero cuando usted se acostumbra a la disciplina, es tan linda, se vive tan tranquilo. Pero ya sabe las tres cosas: pida permiso, cumpla órdenes. ¿Qué más? Ya se me olvidó la otra. De parte, informe y viva feliz. Lo mismo en la iglesia. Todo lo que hacemos en el Señor, si nos metemos en esa vida de devoción al Señor, nosotros vamos a ser felices. Busque de Dios, congréguese, tenga sus principios de Dios siempre, no importa lo que pase en el mundo, no importa lo que le ofrezcan, usted permanece firme ahí, usted va a ser feliz, nadie lo va a avergonzar. Nadie lo va a criticar, nadie va a hablar mal de usted. ¿Por qué? Porque usted vive para Dios. Entonces ahí se comienza a disfrutar la felicidad. Entonces dice: aparte de ser un adorador,
dice que Jesús preside la lectura y él declara: el Espíritu de Dios está sobre mí. Hace 700 años Isaías lo había profetizado, que iban a ser, ¿verdad?, el Mesías, y que el Espíritu de Dios iba a posar sobre él. Ahora, después de todo este tiempo profético, aparece Jesús y se para en la sinagoga, encuentra esa palabra y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Se recuerdan que Dios iba a ungir al Mesías? Sí, bueno, soy yo, dijo el Señor. Todos somos ungidos. ¿Y por qué tomé esta porción? ¿Y por qué hablo de que somos ministros de Cristo? Porque nos debemos a Cristo, porque nos debemos a la Biblia, nos debemos a los principios de Dios. A nosotros no nos interesa el Corán, no nos interesa el catecismo, no nos interesa ningún otro libro. A nosotros nos interesa la Biblia y nos debemos a la Biblia. ¿Por qué es tan importante la Biblia para nosotros los cristianos evangélicos? Porque hemos sido llamados a vivir solo lo que dice la Biblia. ¿Por qué tenemos serios problemas hasta para adquirir una Biblia? Imagínense que hay que enseñarle al cristiano a que se compre una Biblia. Hoy que ya la podemos descargar, nos conformamos a eso. Por eso le decía: no se conforme a la Biblia electrónica, compre su Biblia, porque le va a ayudar a estudiar, le va a ayudar a poder subrayar, a meditar en ella. Lo demás es emergencia, pero tiene que tener su Biblia. ¿Por qué? Porque el cristiano es el manual de conducta. ¿Qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer? ¿Sabía usted que se van a salvar cristianos en países donde no hay iglesias y no hay pastores? ¿Por qué se van a salvar? Porque practican la palabra de Dios. No crea que por participar a una iglesia y tener un pastor voy camino al cielo. No, se van a quedar miles de personas. ¿Por qué? Porque no es pertenecer a un grupo o tener un pastor. Gloria a Dios y gozamos de eso, pero lo más importante es que yo practique la Biblia, porque la Biblia es mi manual. Tanto así que puedo estar en una iglesia donde el pastor tenga las ideas equivocadas, pero yo puedo ir camino al cielo. ¿Por qué? Porque la Biblia es mi manual. Entonces es lo que nos enseña la palabra de Dios y declara que Jesús era el ungido. Ahora yo quiero pararme un poquito acá, porque encontramos cosas interesantes. Uno de ellos es que cuando Dios llama, unge y equipa al mensajero. ¿Ha escuchado usted que hoy, para que usted sea ungido, tiene que estar bajo la cobertura de alguien? Entonces el apóstol te tiene que dar unción, o el ministro te tiene que dar unción. Cuando usted va a la Biblia se da cuenta que usted no necesita un apóstol, porque dice que todos los que hemos sido llamados somos ungidos. ¿Y qué significa la unción? La unción está basada en que el Espíritu de Dios reposó sobre nosotros. En el tiempo antiguo era de una manera figurada, porque vaciaban un cuerno de aceite en las personas que eran llamadas, sea para rey, para sacerdote, cualquier llamamiento que el Señor daba, tenían que ungirlo con aceite. ¿Por qué quedó una costumbre todavía que Santiago dice: si hay alguno enfermo entre ustedes, únjanlo con aceite? Y después dice: y la oración del justo lo sanará. Y entonces, ¿para qué el aceite? Porque era una costumbre y es algo simbólico. El aceite no va a sanar a nadie ni unge a nadie. Dice la oración. O sea, ¿podemos dejar de usar aceite? Claro que podemos. ¿Por qué? Porque es la oración. Pero si usted lo quiere usar, se usa como una manera simbólica. ¿Por qué simbólica? Porque ya no necesitamos el aceite arriba. Nosotros fuimos ungidos por el Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió. Entonces todos hemos sido llamados por el Señor y todos somos ungidos. ¿Y qué es ese mensaje de la unción?
porque reciba unción, y todo el mundo anda dando unción. No, se puede orar porque de repente el Espíritu de Dios se contrista, se apaga, ¿verdad? Pero se puede orar para que esa persona despierte el fuego del don de Dios que hay dentro de él. Y entonces cuando esa persona despierta ese don, el Espíritu de Dios se activa y entonces él comienza a funcionar como un ungido de Dios. Pero no es el apóstol ni el pastor que te da la unción, ni otro hermano ungido, porque todos hemos sido ungidos. Entonces cuando Dios llama, hermanos, unge. Y quiero basarme especialmente en las tareas que de repente vamos obteniendo en la iglesia, las responsabilidades, el servicio, ¿verdad? Y viene más fuerte esta demanda en la vida de nosotros los predicadores y de toda persona que ministra dentro de una iglesia. Porque vamos a ir entendiendo que esta parte de la cual Jesús habla enfoca algunas tareas, enfoca algunos oficios o responsabilidades que tienen que ver con este llamamiento. Entonces Jesús dice que cada vez que hay un llamado, Él unge y el Espíritu va con esa persona, está con esa persona, porque esta es la señal de que el Señor nos ha ungido. O sea, no toque al ungido del Señor y soy más mundano que cristiano. Si eres ungido, hay evidencias. Y la evidencia es que donde quiera que vas y estás, Dios, el Espíritu de Dios, está contigo. Y especialmente cuando comienzo a tener responsabilidades de ministrar a otras personas. Por eso quiero enfocarme en la tarea que tenemos los que venimos a este altar, sean predicadores, sean los que ministran, todos los que presiden, todos tenemos que irnos enfocando de que somos los ungidos del Señor. Y esta unción y este Espíritu de Dios debe equilibrar la vida de la persona llamada, de la persona seleccionada, de la persona que Dios está utilizando para un propósito. Porque me ungió el Señor porque me vio cara linda. Me ungió el Señor porque ya no tiene dónde guardar la unción y la depositó sobre esta hermosura. Entonces Pablo dice, no, si nosotros lo que somos, hermano, somos barro. Hay barro negro, barro rojo, barro colorado, barro con piedra, barro con basura, hay de todo tipo de barro. O sea, humanamente nosotros somos unos depósitos de barro. Nosotros cuando estábamos pequeños con mis hermanos, había un terreno donde sembraban algodoneras y todo, pero era algo curioso porque encontrábamos caritas de barro. Entonces después de que el tractor pasaba dándole vuelta a la tierra, nosotros íbamos a buscar y encontrábamos. De repente por ahí vivieron los indios y ahí estaban las caritas de barro de indio. De repente en toda América Latina existen estas cosas, ¿no? Entonces usted le compra la carita de barro ahí, está con su plumita y su pelo para atrás, su cuerda por acá, y usted, eran nuestros antepasados. Bueno, cada vez que vea una cara de barro, este se parece a mí, pues somos barro. Cada vez que usted va al espejo y agarra la crema más cara para hacerse su mascarilla en su linda piel, bueno, su piel es barro. ¿No le gustó? Si usted me dice, yo no soy barro, vámonos más bajo, pues polvo. Porque el hombre es hecho de polvo, ¿no? Y dice que en estas vasijas de barro Dios ha depositado. ¿Qué cosa depositó? A ver, ¿qué depositó? Porque tenemos, dice Pablo, este tesoro en vasijas. ¿Cuál tesoro? La unción del Espíritu. Porque la unción del Espíritu es la que nos hace a nosotros hacer cosas de Dios. Entonces en esa unción se encuentra, hermano, todo el poder, lo que pueda manifestar
quebrarse, porque Dios no está usando, todo sale de la unción de la persona que Dios ha ungido. Entonces, sin esa unción nosotros no somos nada. Por eso es que si no se practica santidad, la gente puede andar declarando y decreto y declaro: yo ato mis hijos al Señor, yo declaro mis hijos salvos. Y los hijos más pandilleros y más perdidos están haciendo. Porque no tiene nada que ver eso, sino hay una consagración. Entonces, este espíritu que entró en nosotros y que nos ha ungido, equilibra la vida de la persona llamada emocional, sensual, y te da prudencia y sabiduría. Emocional. Porque cuando descubro el por qué y el para qué Dios me ungió, entonces me doy cuenta que yo me debo a eso. Dios me ungió para algo. Tanto así que en esta parte de la Biblia vamos a encontrar que Dios echó mano de mí para encontrarme con un propósito que Él ya tenía planificado. Entonces yo fui llamado y fui ungido a causa de ese propósito. Entonces no soy tan importante yo, porque yo existo, yo funciono, Él me llamó y Él me usa por un propósito, para el propósito. Entonces no es tan importante el burro, sino el que va sobre el burro. Porque el hombre hoy se exalta él mismo, ¿verdad? O sea, Dios me llamó, Dios me ungió, gloria a Dios, aleluya. No, tenemos que ver el para qué y por qué Dios tuvo que echar mano de mí. Si Dios no hubiera tenido un propósito, Dios no hubiera necesitado de mí. No es que, ¿sabe qué? Me encontré con este galán José Zúñiga y habló con los ángeles, una asamblea allá en el cielo, arcángeles y ángeles. Me encontré a Zúñiga, el más hermoso de la tierra. ¿Qué inventamos, ángeles, para darle trabajo a Zúñiga? No, resulta que Dios tenía un plan acá en esta ciudad, en esta nación, y para eso Dios me seleccionó. Si yo no hubiera aceptado ese plan, Dios se buscaba otro. ¿Por qué? Porque Él debe cumplir el propósito. Entonces no es tan importante la persona, que le quede claro. Ahora, ¿por qué le tengo que explicar esto? Por eso es que el espíritu te equilibra. Cuando te das cuenta el para qué te llamó, entonces uno comienza a equilibrar su vida emocional. Porque si Dios me llama para predicar, para ministrar, para presidir una reunión, yo tengo que darme cuenta que yo me debo a Él. Y entonces debo pedirle al Señor para que Él controle mi vida emotiva, emocional. Porque a veces les digo a los hermanos: no se ponga a hablar lo que no tiene que hablar. No ande diciendo acá al púlpito: yo siento, hermano, ahorita el Señor me lo ha hecho sentir, le voy a decir esto. Que son cosas que a veces no tenían nada que ver con lo que se está haciendo, sino con la parte emotiva de la persona, emocional de la persona. Porque si va a predicar, también los maestros de IBEA le dicen, o de cualquier instituto le dicen: no diga lo que la Biblia no dice. Porque la oportunidad de exponer la palabra o del predicador no es para que el predicador se luzca, no es para que el predicador impacte, no es para que el oyente diga: wow, 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 qué hermano, cuánto sabe. No es para eso. A nadie le interesa cuánto sabes. Al predicador le debe interesar el para qué está ahí. Y entonces controla su vida emocional. No voy a decir todo lo que siento. Dios no me dio este tiempo de predicar para decirle: hermano, yo siento llorar. Lloremos, por favor. Si no llora, usted está en pecado. Yo siento que nos riamos, hermano. Bata las manos. ¿Cuánto están? Y hay gente que hace toda la mística porque ellos sienten eso. Entonces hay una carencia de la presencia del Espíritu Santo que debe equilibrar tu vida para que te des cuenta que tú no viniste a hacer un show acá, sino que hay un para qué. En medio de la gente
a la cual te estás dirigiendo. Entonces vea lo que dice el Señor. Por eso es que el Espíritu Santo, la unción, te equilibra en estas partes. Está despierto, ¿verdad? Porque es interesante para su vida. Emocional, sentimental, y te da prudencia. La prudencia es: ¿qué voy a hablar? ¿Cuándo voy a hablar? ¿Y cómo voy a hablar? ¿Ha visto qué responsabilidad cada vez que nosotros nos llama el Señor para usarnos? Pongo la plataforma para que nos demos cuenta. De repente nos usa afuera, ¿verdad? Hablándole a otra persona. Entonces el mismo Espíritu Santo, porque dice que Él me ungió, y el que Él me haya ungido es que Él me acompaña siempre. Tanto así que cuando usted estudia la teología le enseñan que es tan importante el mensaje como el que lleva el mensaje. Debe de haber una conexión espiritual, porque la palabra vino de Dios y el mensajero debe tener una conexión con Dios. ¿Por qué? Porque se une y entonces se vuelve efectivo. Pero si no hay esa presencia de Dios, entonces el hombre no tiene un equilibrio y comienza a funcionar como hombre. Es fácil volverse un conferencista. Es fácil, hermano, desarrollar temas de aprendizaje, de enseñamiento, de capacitación a la gente, porque yo estudio, me lleno de información y vengo acá, hermano, esto significa acá. Y ha visto que hay prédicas que simple y sencillamente se quedaron en una información, pero no vio la parte equilibrada del predicador que Pablo señala en una de sus porciones y dice: la letra mata, pero el espíritu. Porque el hombre debe ser ungido y debe tener sabiduría. Pero la sabiduría fluye con la prudencia. ¿Qué voy a decir? De seguro acá no le voy a venir a contar lo que me pasó ayer, porque no es a eso lo que el Señor me ha mandado, sino que hay un mensaje. Ahora, vea, vamos adelante, hermano, con esto. Entonces, fluye la sabiduría. ¿Qué sigue diciendo acá? Vamos adelante. Dice, después de que dice que entró y leyó, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para predicar. Sí, predicar. Hay que anunciar. ¿A quiénes tenía que anunciar o predicar? A los pobres. ¿Y a quién más? Bueno, ya eso es otra cosa. Pero si usted va más abajo, dice: a los cautivos. Mire, dice acá, vea, me ha enviado a sanar, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar, que esa es la parte de ministrar, ya lo vamos a ver después, dice, a los quebrantados, para pregonar libertad. El pregonar, el anunciar, está encerrado dentro de lo que es la predicación. Entonces ya nos vamos dando cuenta que el Señor me ungió y el Espíritu Santo me acompaña. Esa unción es la presencia de Dios que me acompaña para que el predicador tenga un equilibrio, porque él tiene claro para qué lo llamó el Señor: para predicarle. La primera clase de personas es siempre pobres de espíritu. Dice, para anunciarles las buenas nuevas a los pobres. Y cuando la Biblia dice pobres, en la bienaventuranza lo expresa, dice: a los pobres de espíritu. No es que este evangelio es para los pobres, todos los ricos no se salvan, sino que habla la condición espiritual de la persona a la cual Dios nos ha ungido para que le llevemos ese mensaje. Entonces, vea esto. No importa cuánto yo me preparé mi mensaje, o cuánto yo quiero hacer el espectáculo y que la gente me vea, o cuánto yo quiero informarle, sino que el predicador debe saber que dentro de la asamblea va a tener esta clase de personas pobres en espíritu. Y eso habla de la condición en la que una persona se encuentra, insensible a las cosas de Dios o incapaz de poder entender. ¿Ha visto que según uno va predicando, se va perfeccionando y va usando más tecnicismo, más palabras técnicas, ¿verdad? Más palabras rebuscadas? Pero hay gente dentro de la congregación que ni nunca fue a la escuela. Y cuando usted o nosotros expresamos esas cosas,
ellos creen que nosotros estamos hablando en lengua o algo así. Como el pastor nuevo que llegó a la iglesia y se paró y dijo: hermanos, vengo con hermenéutica, homilética y muchas cosas más. Y todos los viejitos se le quedaron viendo, y uno de ellos se paró conmovido y le dijo: pastor, hace años yo también vine con problemas y enfermo, y el Señor me sanó. Y tenemos la seguridad que el Señor lo va a sanar a usted también. Porque ellos nunca habían estudiado teología, no sabían que era hermenéutica. Ellos creían que era una enfermedad que él llevaba. A veces nosotros nos lucimos porque pensamos que vamos a impactar, y tenemos que darnos cuenta que dentro de la congregación hay pobres en espíritu. O sea, una condición pecaminosa o qué sé yo, cosas que le dan limitaciones a la persona y que no logra entender. Y el propósito del por cual Dios nos ungió es que hay que llegar a la mente y al corazón, porque el mensaje tiene un punto principal: persuadir. ¿Y cómo lo voy a persuadir si no me doy a entender? Por eso los predicadores siempre preguntamos: ¿me explico, hermano? Nunca diga: ¿me entendió? Porque entonces yo soy sabio, usted es bruto. ¿Ha visto que en italiano hay capito? Hay capito, hay capito. Esa expresión quiere decir: te estoy explicando y tú eres tan bruto que no entiendes. Por eso le enseñan, cuando habla con público, le enseñan: ¿me hago explicar, hermano? ¿Me hago entender? Si no, repitamos de nuevo. Pero cuando ¿entendió? ¿No entiende? ¿Ha capito? Entonces la otra gente queda en un nivel inferior. El propósito, le dije, es llegar a estas personas. Mire la condición de las personas a veces. ¿Por qué Dios nos ungió? Usted va a predicar a las plazas públicas, ¿y de qué le sirve al predicador llevar un buen mensaje y un buen tema si la condición de la gente de ahí es pobre? Es tan pobre que no sabe ni aunque que existe Dios. No hablemos de Jesús, no digamos la Biblia, no digamos la fe nuestra, porque somos de una comunidad cristiana evangélica y venimos acá y que no sé qué. Después usted termina y habla con una persona y dice: perdone, ¿quiénes son ustedes? Dice: somos evangélicos. Cosa es, ellos no saben ni que existe el evangelio. Mire hasta dónde es el nivel de pobreza de la gente. Y cuando usted de repente tuvo una conversación con una persona que dice: ¿y dónde nació eso? ¿Y qué es? Y usted se echa un poquito para atrás y piensa y dice: wow, y yo que preparé un tremendo mensaje y esta señora no sabe ni quién soy. ¿Ha visto qué importante la unción y por qué te da equilibrio? Porque se tiene que saber el propósito del por qué me ungió y a dónde tengo que llegar, a la gente que debo persuadir. Pobres en espíritu. Hay momentos, hermano, hay momentos y etapas en la iglesia donde se levanta una ola de gente que peca y que peca y que peca. No vaya a creer que los espirituales pecan. Peca gente que está en condiciones bajas de nivel espiritual. Se le llama pobreza espiritual, porque el más ungido no peca. Por eso Jesús no pecó. Se peca cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, vamos apagando el espíritu y al final va tomando relevancia la carne y terminamos cediendo a las propuestas del mundo. Y esa condición es una señal de pobreza en la vida de la persona. Hablamos de pobreza espiritual, porque puede ser el más millonario, tanto así que los más ricos son los más pobres. Porque no habla de cosas materiales, sino que habla de la condición en la que el hombre se encuentra sin capacidad de pedir ayuda. Puede estar mal, y usted le va a decir: Cristo le ama, solo Él le puede ayudar. Y ellos dicen: eso no me sirve a mí. A mí me sirve plata, a mí me sirve un buen médico, a mí me sirve esto y lo otro. Pero no se dan cuenta. Y usted puede decir: ay, qué gente malagradecida. No,
Es que esa es la condición de ellos. Usted no puede ir a hablar de álgebra a quien estudió segundo y tercer grado. Si usted le dice algo, vaya a buscarme la raíz cuadrada, por ahí anduvo uno que arrancó todos los árboles del parque y si no lo encontré, todas eran profundas para abajo, no eran cuadradas. Porque no sabe. ¿Se da cuenta cuál es la condición de cada persona en base a su capacidad? Y en la capacidad de la gente en base en cómo está en el pecado, ese es su nivel de pobreza. Y no hablamos solo gente que no conoce a Dios. Hay gente en las iglesias, hermano, que no alimenta su vida espiritual y está en una condición bien pobre, que no logra entender muchas cosas, no logra discernir. Y yo le digo, hermanos, haga un sacrificio por ir a Israel, le va a bendecir. Hay gente que me queda viendo así, como que dice, ¿para qué? Porque yo le hablo a alguien que de verdad entiende el nivel espiritual. O hermanos, inscríbase para estudiar en el IBEA, va a aprender mucho. Uno hasta que quisiera llevarlos a la fuerza. No tengo, no puedo. Y dice, ay, Dios, qué inutilidad de persona. Pero no, tenemos que entender que su condición espiritual no logra entender, no logra percibir que si medio logra entrar en un estudio de la Biblia, él va a crecer. Él va a aprender otras cosas, va a salir de su nivel espiritual en el que está y va a comenzar a ver el evangelio de otra manera, pero en el nivel que está no se logra entender. Por eso es que a veces pensamos, no es necesario eso, porque estamos conforme en el nivel donde estamos y pensamos que eso es todo, y ahí cometemos una serie de errores, hermano, y cosas que aún a veces peligran para que nosotros vayamos a gozar una eternidad con el Señor. Y eso habla de la condición. Después habla de los cautivos, a pregonar a los cautivos, a los prisioneros. Los cautivos tienen que ver con prisioneros de guerra. ¿Cuántos vieron a Rambo? O otras películas de guerra. Más que toda la guerra moderna no, porque hoy es todo con misil, ¿no? Pero en la guerra de guerrillas que existió los años atrás, pues venían los prisioneros de guerra y eran llevados y tenían pues sus cárceles donde los metían. Y en Vietnam, ¿verdad?, que es similar a la guerra nuestra, hicieron las cárceles dentro de los ríos, porque es pantanoso y todo, y ahí pues hacían los toriles como chanchos de madera, y ahí tenían prisioneros amarrados a los americanos que caían cautivos. Ellos solamente los sacaban para torturarlos o sacarles información. De ahí estaban siempre ahí. Por eso Rambo hizo las películas que fueron de impacto, porque era lo que estaba sucediendo en el momento de las guerras en ese periodo, y los prisioneros están ahí cautivos. Fin que Rambo los liberó. Yo no le estoy diciendo que usted es Rambo, usted es ungido. No vaya a tomar el espíritu de Rambo y aparecer con una ametralladora y su cuerda acá y su pelo largo, esa era la camiseta de antes, ¿no? No, usted es ungido del Señor. Pero hay un montón de gente que está cautiva. Entonces nos vamos a levantar, hermano, nos vamos, mira, el Señor está con nosotros. Y usted ve a la gente sentada en la silla, cautivo. Entonces no es tan importante cuánto yo quiero impactar, sino el propósito, para qué me ungió y para qué me llamó. Dice, le vas a llevar este mensaje a gente pobre de espíritu y a cautivos. Usted va a una cárcel donde hay gente cautiva y ellos están amarrados ahí con las manos para arriba, flacos, ya no les dan de comer, y usted va y les dice, vamos a ganar la guerra, vamos adelante, y ellos le quedan viendo. Pero usted los saca de ahí, los lleva a un lugar de refugio, les da de comer
Y les dice: ¿han visto qué fuertes somos, que tuvimos la capacidad de entrar, sacarlos de ahí? Así que hoy vamos a regresar de nuevo con las armas, vamos a atacar y les vamos a hacer pagar lo que nos hicieron. Pero hoy usted ya los tiene libres. Y ellos comiendo dicen: sí, vamos a hacerlo. Y comienzan a cobrar fuerza y al final van, pero ya los liberó. Pero durante están cautivos, usted no puede llegar a impactarlos, fin que no los libera. ¿Usted sabe cuánta gente cautiva vive? Porque hay cárceles espirituales. Y yo sé que nos pasa a todos, ¿verdad? Nos toca dirigir un culto, nos toca predicar y nosotros, nos preparamos tanto porque hoy queremos impactar, y de repente nosotros vemos venir la gente al culto y dice: wow, qué apagado está el culto, ¿no? Yo venía bien emocionado, bien espiritual, y ya el primero de la puerta comenzó a pelear, el otro se está durmiendo ahí, y uno dice: ¿por qué cree que se duermen en los cultos? Pues por nivel espiritual, por las cárceles. Y otros, bueno, por debilidad, tomen vitamina. Pero tiene mucho que ver el nivel espiritual. Y después, aunque el cansancio, mucho trabaja secularmente y cree que la iglesia es para descansar. La iglesia es para aprender, hermanos. Así que compóngase, porque yo lo estoy liberando. Prisioneros de guerra. Entonces el predicador fue ungido, fue llamado, ¿para qué? Para hablarle a este tipo de persona. Vamos a ir a conquistar, hermanos. Y se le quedan viendo: bueno, no, me equivoqué, hermano, no vamos a ir. ¿Se da cuenta qué clase? En la iglesia es poco, pero de repente nos toca estar afuera. ¿Y cómo está atada la gente, hermano? Bueno, en las iglesias hay gente atada en pornografía, hay gente atada en masturbación, hay gente atada en vicios, hay gente atada con un novio que no es cristiano, una novia que no es cristiana, con un pecado oculto o tantos deseos en su corazón. Y esas son pequeñas cárceles donde Satanás tiene acceso a ellos. Entonces tenemos ciertos privilegios cuando se vive en esa condición, privilegios dados por Satanás. Entonces dice: te permito que vayas al culto, pero no cantes, pero no saludes al hermano tal, no te acerques mucho al pastor. También le dice: hay muchos hermanos espirituales en la iglesia, no, métete al grupo de los carnales. Por eso es que usted ve que la gente, en base a su condición, hace su grupo. Uno va conociendo a la gente de la iglesia y de repente uno bien ve cuando o joven o adulto se va desprendiendo y se va uniendo a la persona que uno sabe que anda mal. Y después viene otro y el grupito va creciendo. Y esa unidad, ¿verdad? Si no llegaron para rescatar a esa persona, han llegado para unirse. Y habla de la condición en la que están yendo todos. Y en base a esa condición se hace el grupo. Porque dime con quién andas y entonces te diré quién eres. Y por regular, la gente no le gusta juntarse con gente espiritual. Con una persona que cada vez que se junta le dice: oh, Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo vas en el Señor? ¿Y qué estás haciendo? Rapidito lo va aislando. Porque le gusta más juntarse: ¿cómo vas en la escuela? Y no hay chicos ahí. No estás saliendo. Tú no sales al parque, nunca te has escapado de la escuela. Vamos tal día. Entonces cuando está eso, ya el otro se va uniendo. Porque es el estado, es la condición de la persona. Amén. Entonces el pastor, el educador, el padre llega a casa, lo agarra: no te quiero ver con esa persona, porque mira que, ay, ustedes que no sé qué, que aquí, que allá, que solo para, porque nunca van a. Recuérdense que el crecimiento tiene que ver con el asesoramiento de las personas que están detrás de nosotros. Se le llama retroalimentación. La retroalimentación es el que está detrás y sabe todo y te ve. Es la alimentación satelital. Entonces el avión partió del aeropuerto
¿Y cómo hace él para saber que va a llegar al lugar de destino? ¿Cómo sabe él qué es lo que está pasando en la atmósfera? ¿Ha visto que usted va en el avión y de repente el avión comienza si uno comienza a agarrarse, hoy sí se cae, hoy sí se cae? Y hoy mismo que veníamos de Israel, que son aviones pequeños, parece que baila así, este se lo lleva el viento, hoy sí nos morimos acá. Yo lo único que hago es ver las caras de las personas que trabajan ahí, porque en medio de que baile el avión, ellas van tranquilas caminando y durante ellas no les vea caras preocupadas, todo va bien. Pero ¿qué es lo que pasa? De repente usted siente que el avión se eleva, porque hay una turbulencia. Pero él le están avisando por un satélite. Hay una señal satelital que lleva adelante y le están avisando, ¿verdad? Dice, en tal parte, dice, hay una turbulencia, tienes que elevarte a tanto, en tal parte hay tal cosa, debes bajar, debes desviarte, debes. Entonces, para que él llegue, ¿verdad? Por eso es que cada vez que cae un avión, todo el mundo piensan que el piloto es un gran piloto. No, hay una señal satelital que le está diciendo, evita esto. Por eso no hay accidentes aéreos. Jóvenes, hermanos, ¿quieren crecer? Déjense corregir. Hay gente que nos está viendo detrás de nosotros y ya sabe. Los padres son uno de ellos, jóvenes, que ya saben, cuando ustedes van la primera vez, nosotros ya fuimos varias veces y fracasamos, y por la misericordia de Dios salimos de ahí. Y lo que queremos es que no vayan y fracasen, pero ya lo sabemos. No es porque nos vienen ganas de castigarles o de corregirles, no. Entonces, por eso es que dice la Biblia, el que escucha el consejo va a llegar al lugar de destino. El que no escucha el consejo lo va a agarrar una turbulencia en el camino y va un niño jugando en la parte de atrás con un avioncito, en un avión. Ya vio eso, ¿verdad? Y el niño jugando, se le rompe el ala del avión y dice, ay mamá, se le rompió el ala del avión. Y los que iban adelante comenzaron, ay, el avión se le rompió la ala. Y él estaba hablando de su juguetito. ¿Ha visto? Por eso dice, cuidado con lo que escuchas, pues no todo es verdad. Pero es bueno, hermano, llegar al destino. Alguien tiene que decirnos. Cuando las personas nos aconsejan y se acerquen, porque en algo nos quieren ayudar. No es que no nos quieren, no es que no nos aman. Quieren corregirnos nuestra vida. Las disciplinas en la iglesia no es para decir, ay, qué malos, que se mueran ahí. No, la idea es que aprendamos a tener reglas y a vivir en disciplina, levantarnos de ahí y ser mejor. Eso es lo que deseamos nosotros los pastores, que todos se restauren y que le sirvan al Señor con un corazón íntegro. Entonces eso ayuda siempre. Entonces vea, hermano, debía predicar. También dice que nos ha ungido para ministrar. Y acá sacamos algunas cosas de los versículos y dice, ¿a quiénes tenía que ministrar? A los quebrantados de corazón. Hoy usted va a ver las ministraciones, vengan para el altar los que necesitan tener casa, vehículos, vengan. La Biblia dice, la administración es para los quebrantados de corazón. ¿Usted sabe lo que es la enfermedad del corazón? No tiene nada que ver con el corazón grande, ni las arterias cerradas, no. Tiene que ver con los traumas formados en varias etapas de la vida de la persona. Desde la edad prenatal, la de la niñez, y la edad adulta, vivimos episodios en la vida donde nos trauma la vida, nos hieren, y emotivamente, o sea, emocionalmente, sentimentalmente, la gente crece herida. Crecí sin papá, crecí sin mamá, me violaron, me asustaron, me avergonzaron en público, y entonces la gente crece con todos esos traumas. Y un día esas personas vienen a la iglesia y reciben al Señor, pero a ellos, cuando usted le dice, Dios le bendiga, ay, me asustó. Pero no fue mi intención, perdón. Y usted lo abraza y siente que está temblando por todas partes. Hay días que están alegres y el siguiente día están tristes.
no tienen carácter para corregir a hijos porque ellos no fueron corregidos, porque nunca tuvieron una figura de padre ni de madre. Y surgen una variedad de cosas y venimos al Señor, hermanos, y aceptaste al Señor y Él perdonó tus pecados. Pero los problemas del alma, se necesita un tratamiento que lo va haciendo el Espíritu Santo en base a cómo la persona lo manifiesta en la vida. Usted se va a dar cuenta que las personas pueden tener 5 o 10 años en la iglesia y durante su carácter no fue confrontado. Parece una chambela, dulce, rica, con café y chocolate y una chilella o una fresa encima. Qué hermana tan dulce, qué hermano tan dulce. Pero cuando se le confrontó el carácter, se le cayó la chile y salió un limón o un peperone. Y usted dice: pero el hermano, el que predicaba en la iglesia, usted ¿sabe lo que me pasó? Le dije esto y casi me pega el hermano. ¿No le ha sucedido eso? Bueno, hoy ya sabe qué problema es eso. Problemas del alma. Y se entra tanto en confusión. ¿Cómo están, hermanos? Amén, todo bien. Y hay gente que tiene falta de perdón. ¿Pero por qué cree que no tiene eso? Porque eso le sucedió en El Salvador hace años. Y esa persona que le hirió, le ofendió, hace años que yo no la veo. Y como yo no la veo, yo estoy bien. La cosa es el día que me lo encontré enfrente. Santo, ay, Santa María Purísima. Hasta católicos regresan. Ay, yo me voy a cambiar de iglesia. Ay, no, es que yo no lo soporto. Entonces uno se da cuenta que no ha existido tal perdón, ni estoy bien con Dios, simple y sencillamente que, como he tenido el tiempo de no ver a esa persona que me hirió y me ofendió, yo pensaba que estaba bien. Huir no es la solución, enfrentarla es la solución. Perdonar, conversar y solucionar eso es toda la sanidad que puede tener una persona. Y entonces uno se da cuenta, hermano, qué tipo de corazones hay. Corazones rotos. Por eso el pobre ladrón que se encontró con aquella jovencita en la calle y le dijo: la pistola, a ver qué traes. Y ella le dijo: traigo el corazón roto. Él se le acercó, la abrazó, lloró con ella, después se despidió. Y dice la muchacha: lloró conmigo, me abrazó, pero cuando se fue me había robado el reloj, la cartera. Pero le consoló. Pero llevaba el corazón roto. ¿De cuánta gente lleva el corazón roto? Hermanas que solteras, y yo a veces le he dicho: pero cuando se casa, hermano, ay, el Señor lo reprenda. Dice: esos hombres todos son iguales. Perdón, hermano. Tiene una raíz de amargura. ¿Qué culpa tengo yo que se buscó un hombre malo y le dañó? Y hoy dicen que todos los hombres somos iguales. ¿Verdad que no, hermanos? Si usted se queda callado, quiere decir que ande por ahí. ¿Ha visto cómo son las mujeres? Todas las mujeres son iguales. Tampoco. No todas las mujeres son iguales. Ay, en esa iglesia todos son así. Tampoco, no generalicen nunca. Solo porque de repente el problema lo lleva la persona que dice que ahí son. ¿Por qué? Porque tiene problemas en el alma. Entonces mire, ¿usted cree que a Dios, a Jesús no le ha sido difícil tratar con nosotros? ¿Usted cree que nos soporta porque nosotros somos buenas piezas? Le está costando plata a la sanidad nuestra, inversión,
que no la manda del cielo, pero cuántos ministerios se han levantado, cuántos ministros ha levantado, cuánta gente ha ungido el Señor con fin de que vaya a orar por eso, porque allá hay encadenados, hay endemoniados, allá hay ciegos, allá. Entonces, la parte cuando Dios dice te llamo y te unjo, todo llamado, toda persona llamada tiene que saber para qué. O sea, no es que, oye, hermanos, el santo, mire, sanidad, ve, sanidad, tengo el don de sanidad acá, venga, que yo le sano y yo hago acá y vamos a hacer. No, no es para que yo pueda vanagloriarme o pensar que yo manejo eso. ¿Sabe para qué Dios lo dio? Porque me va a poner enfrente de un montón de personas que van a necesitar ese don para poder ser sano. No me necesitan a mí, necesitan el don de Dios en mí. No me necesitan a mí, necesitan la unción de Dios. No necesitan mi sabiduría, necesitan la revelación de Dios en mi vida para que ellos puedan tener un rema. Entonces toda persona llamada debe enfocarse, hermano, en esto. Jesús lo dejó muy claro para todos sus seguidores. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha dado sabiduría. Usted lo va a encontrar, dice allá, el Dios fuerte, Dios poderoso, príncipe de paz, consejero, de todo era el Señor. ¿Por qué tanta cosa para el Señor? Muchas, las características de Dios están en Él porque era Dios, pero no tanto las trae a la tierra porque era Dios, sino porque las necesitaba para tratar, hermano, con un manicomio humano. El mundo es un manicomio, cada loco con su tema, y cada persona vive en su mundo, ¿verdad? Usted ve a un manicomio y ve que todo uno corre para allá, el otro juega, el otro ahí. Este sábado estaba parado en el Capolín esperando a los jóvenes y hay una persona con problemas ahí, una señora que andaba paseándose ahí. Entonces tenía su pelo cubriendo este ojo y ni me veía. Y andaba con dos estrachos, un estracho en cada mano, descalza. Y hablaba. De repente como que quería caminar y no podía. Se quedaba haciendo, después caminaba, de ahí regresaba. Por un rato le dieron ganas de reírse conmigo. Yo le digo, y él se rió. Después partí con el furgón y me hace. Yo le tengo miedo a los locos, porque loco con loco no se lleva. Pobre gente. Y yo estaba que la veía y digo, si no es un problema mental, hay una fuerza de maldad. Uno no sabe a veces las personas en qué mundo han vivido, qué han andado haciendo, y terminan así. Hermanos cristianos terminan así, porque hay un mundo de maldad. O nos aferramos a Dios o nos vamos a encontrar en condiciones críticas de las cuales nadie nos puede ayudar. Entonces vea cuál es el significado del por qué Dios nos unge y para qué nosotros tenemos que ministrar a los quebrantados de corazón, gente herida, que se necesita. ¿Y qué pues? Usted lo va a consolar con plata, usted le va a ayudar con un plato de comida, usted con darle un vestido. No, si hay un problema acá. La gente lucha con estos conflictos internos. Luchan, hermano, luchan. Se manifiestan muy a menudo. Eso es lo que hace la vida de un cristiano vulnerable. Y lo hace, Pablo lo menciona como doble ánimo, como las olas del mar que van, entran. Nunca cambian, hermano, porque no se le puede corregir, no se puede entrar. ¿Por qué? Porque no es la sabiduría humana. Vaya con el psicólogo no puede entrar. Es una parte encadenada con candado de acero en el corazón de la persona. Satanás le metió candado ahí. Él puede tener tranquilidad por momentos, pero si le toca la parte espiritual, ellos tienen conflictos. Solo Cristo Jesús y las personas ungidas por el Espíritu Santo tienen el poder y la autoridad para declarar liberación a esa persona. Es porque es importante, porque Dios nos ungió.
No es una cosa, yo siento el Espíritu, hermano, estamos acá. Es vanagloria en la iglesia. La cosa es, cuando usted ve la condición de las personas, ¿qué puedo hacer? Jesús llega y se encuentra con aquel paralítico por 28 años. Y solo la primera persona que entraba, aquella agua que se movía, podía ser curada. ¿Y él cómo se movía? Jesús había sido ungido para eso. Y él va y le dice: ¿cuánto tiempo llevas? 28 años. ¿Y qué es acá? Dice: quiero meterme ahí. ¿Y desde cuándo vas avanzando? No, acá estoy desde 28 años. Porque nadie me mueve. Cuando me llevan, ya pasó el movimiento del agua. Y el Señor le dice: ¿y tú quieres ser sano? Dice: sí. Bueno, levántate. Y se levanta el hombre, hermano. Vea qué lindo. Eso es lo que Dios espera que suceda en las iglesias. Más que toda la información que nosotros indagamos y buscamos. Nos hemos vuelto cabezones. Y aunque no lo creamos, y aunque pensamos que no lo somos, si el niño va llorando, llega donde la mamá llorando y le dice: ¿y por qué viene llorando? Y que en la escuela me dicen cabezón. No es verdad, hijo, no es verdad. Hay gente que no quiere creer el defecto o el problema que tiene. La mamá trata de la manera de decirle a su niño que no es cabezón, le está sobando la gran cabeza. A veces venimos con las prédicas y no nos damos cuenta, ese mensaje es para otro. Eso es lo que Dios espera. Él nos llamó no solamente a pregonar, a anunciar a dos tipos de personas: aquellos que están pobres en espíritu, los que están cautivos. Y luego habla la otra misión es ministrar a los quebrantados de corazón, y a los ciegos, dice, darles la vista. No solamente vista física, las que habían perdido, sino vista espiritual. Porque dice que Él fue enviado, y hay una profecía que dice: porque oyendo no oirán, y viendo no verán. Ustedes que estudian, hermano, ¿verdad que en clase hay unos hermanos que al maestro así? Y después el maestro: ¿usted qué es lo que dije? No entiende. Pero si me estaba viendo y me estaba oyendo. Yo creí que era el más atento de la clase. No había entendido nada. Por eso es que yo, cuando enseño, le hago preguntas al que está más atento a mí. Porque a veces hacen finta nada más para que no le pregunten. Conmigo no funciona eso. Y usted que me está viendo, aquí, viendo, no, usted. No, yo le he escuchado, pastor. Bueno, explíqueme. Y usted se da cuenta que lo agarró, ¿verdad? Y algunos de ellos están durmiendo porque tienen espíritu de conejo. El conejo duerme así. O sentimiento de caballo. El caballo duerme parado en 3 patas. No necesariamente le va acostado, pero lo está viendo y todo, pero está bien dormido. Ido, hermano, en su mundo. Usted se le acerca al caballo hasta que se le acercó, ¡bum!, puso la otra pata y... Quebrantados, ciegos, hermanos espirituales, a dar libertad a los oprimidos, física, mental, emocional, diabólica, todo tipo de opresión que tiene la gente. Hermanos, qué espíritus que operan. Hoy estamos en la era en que los espíritus operan con mayor fuerza. Ahora el Señor, vea qué tremendo esto, porque dice que debía predicar el año agradable. Y cuando se habla del año agradable, se habla de una era, de un tiempo, de una hora.
No fuimos llamados para que perdamos el tiempo. Si Dios nos da la oportunidad de ministrar gente, tengamos bien claro que es un tiempo específico, porque Dios tiene solamente el presente y el futuro. Isaías 61:2. ¿Sabe por qué la predicación está basada en persuadir? Y Jesús deja claro, dice: yo tengo que hacer entrada en la mente y en los corazones de esa gente para que cambie, para que se rindan. Debo sanarlos. ¿Por qué? Porque es el hoy. Hoy es la oportunidad. El presente es el tiempo de la salvación. El futuro es juicio. Nosotros no podemos vanagloriarnos. ¡Wow! ¡Qué tiempo el que viví hoy predicando! Y la gente no entendió nada y mañana se muere. La preocupación de Jesús y el mensaje de Jesús para todos los predicadores es uno: hoy yo debo hacer de todo por persuadir y convencer a esa gente que se rinda al Señor. ¿Por qué? Porque mañana es juicio. Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza. Entonces el presente es la salvación. ¿Sabe cuál es el propósito final de todo lo que nosotros hacemos? Que la gente se salve. 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 Que ministremos jóvenes, que tengamos mujeres, que tengamos hombres, que tengamos actividad, que vayamos allá, que abramos más filiales, que hagamos todo esto, pero que la gente se salve, que la gente se salve. No perdamos el enfoque que todo lo que hacemos es con el fin que las almas se salven. Por eso estoy preocupado yo con nosotros mismos y con las filiales. ¿Por qué? Porque el fin del año no es que pagamos todo, hermano, y vamos a iniciar otro año. La cosa es: mire cuánta silla vacía. Y no solamente el problema de que no vienen nuevos, se van los viejos. Que la gente se salve. Y todo pastor filial que tenemos, el desafío es: ¿cuándo crece? Que se añada más gente. Porque el fin es que se salve la gente hoy, entendiendo eso, que todo por eso es que le dije: Dios nos llama y nos unge ¿para qué? Hay una oportunidad del propósito de Dios, que se salve la gente. No que yo me haga rico, no que yo me haga famoso, no que yo tenga cosas. Eso a Dios, hermano, no tiene ningún problema para hacerte abundar o quitarte las cosas. El punto principal es que Dios me llamó para que lleve ese mensaje y para que ministre esa clase de gente. Y me dicen: mira qué clase de gente es. Entonces, cuando Jesús entendió esto, tuvo que bajar. Y bajar, y bajar, y bajar, y bajar. Y eso habla que el padre nunca se puede poner a corregir a su niño de 5 años. ¿Por qué no me obedece? ¿Por qué no hace tal cosa? ¿Que no entiende? La mejor manera para que tu hijo entienda es que tú te bajes a su nivel y comiences a hablarle como niño, porque él vive en un mundo de niño. Si usted se enfurece, el niño comienza a temblar y a tener traumas, va a crecer con traumas. Usted puede gritarle a uno grande como usted, pero a ese no le gritamos, ¿verdad? Porque ese vive en mi mismo mundo. Y si yo le digo: ¿qué pasó? Y él dice: acaba de pasar algo. Yo dice: no, yo estaba bromeando. ¿Por qué no? Porque al niño: ya va a ver que yo soy su tata. Y el niño está asustado. Jesús se bajó porque el padre le dijo: es gente pobre, no te entiende. Entonces, ¿cómo la salvamos? Debes ir, debes vivir ahí, debes estar ahí, debes convivir con ellos, debes de ver qué piensan, cómo se mueven, cómo le puedes llegar a ellos. Y le bastaron 33 años y medio de estudio. Nos estudió, y después de saber quiénes éramos nosotros y cómo pensábamos, entonces introdujo el mensaje. Y hoy sigue llamando predicadores y hombres, porque las condiciones de los seres humanos siguen siendo las mismas dos: pobres en espíritu y cautivos.
Y la única manera para que entendamos es la unción. Es la única manera de entender cómo llegarle a esa gente. Si como los ministros hemos perdido dirección, hoy lo que tenemos es gente bien informada, pero bien informada. Ya no les basta ni la Biblia, ya quieren otra Biblia, porque esta ya la estudiaron varias veces. Tanta información, ¿por qué? Pero enfermos por dentro. Gente de años en las iglesias, pero no cambian, porque hemos perdido la dirección del propósito. Entonces Jesús dice el año agradable, que tiene que ver con esa hora, con esa era, con ese tiempo para la salvación. ¿Por qué? Porque hoy es. Nosotros como cristianos hablamos mucho: Cristo viene, prepárese, Cristo viene. Pero cuando entramos en función de lo que tenemos que hacer, se nos olvida que si Cristo viene, hagamos algo para que la gente se salve. Toda persona espiritual debe hacer algo para que su hermano se salve. Usted no puede asolapar el pecado a su hermano, o sea, encubrir, porque usted le está haciendo un mal. Cuando le cubre la falta a su hermano, lo que usted está haciendo es llevándolo a él, permitiéndole que él se condene. Si usted es un cristiano espiritual y sabe que lo que Dios quiere es que él se salve, entonces yo busco la manera de convencer a él que confiese su pecado. Y si no lo confiesa, yo que lo sé, hiciste mal en decírmelo, porque voy a ir a decírselo a la persona que puede ayudarte, pero mi fin es que te ayude. Pero cada cristiano que encubre el pecado, hermano, ambos, hechor y consentidor, tiene pena por igual. Y es lo que pasa en las iglesias, porque no hemos entendido eso. Pensamos que jugar al buen amiguito, yo puedo confesarle y todo se queda ahí, y no es verdad. Si usted es un buen cristiano, no encubra nada. Y usted no es chismoso, no es el diario de la prensa, ni el diario de hoy, ni la Gaceta Oficial de Italiana, sino que usted es un cristiano que quiere que su hermano no se condene. Y de repente me vas a rechazar y me vas a odiar por un tiempo, pero cuando el Señor te restaure, me vas a dar la gracia. Por eso es que yo no tengo miedo que se enojen conmigo cuando los disciplino, que se enojen, si ahí los veo yo a veces cuando los disciplino, los quiero saludar. Si yo lo que quiero es que se salve, si quiere que me salude, si no, no. Lo importante es que cambie. Porque no estamos acá para ser amigos, hermanos, estamos acá para ayudar a la gente a que sea salva. Amén. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí? Hoy se ha cumplido. Póngase de pie, por favor. Hoy, dijo el Señor, se ha cumplido. O sea, el final de todo el discurso de lo que el Señor enseña, detalles y principios para todos aquellos que hemos sido ungidos. Un para qué no es tanto para exaltarme a mí, ni para llenarme de fama a mí, sino que es porque Él quiere salvar la humanidad y quiso utilizarme a mí como una herramienta, como un canal de bendición. Simple y sencillamente. Tanto así que muchos ministros o servidores en las iglesias, en el día postrero, cuando Él levante su iglesia, se van a quedar. Y van a venir a Él y le van a decir: Señor, yo hice esto, yo hice lo otro. Y le va a decir: ustedes pensaron que lo que yo les había depositado era para que ustedes se sintieran grandes, para que ustedes pensaran que eran los superhombres. Dice: yo a ustedes no los conozco. Porque todo llamado debe saber que Dios lo ungió, que Dios lo llamó, no porque era bonito, era galante, ni a plata, era el mejor, sino porque Dios lo iba a utilizar para un propósito. Y entonces el servicio, el llamamiento, el ministerio no nos hace salvos, sino que hacer la voluntad de Dios es la que nos hace salvos. No es para exaltarnos nosotros, para exaltar a Dios. Y la mejor bendición con la que nos vamos a presentar al Señor es: ¿qué hicimos durante estuvimos acá? Porque todos los que danzamos en la iglesia y tenemos cultos de unción y llevamiento, estamos ungidos, ¿qué unción? Un día vamos a estar con esa unción en nuestras manos delante del Señor, diciéndole: acá te traigo tu unción. Y el Señor le va a decir: ¿sabes para qué te ungí?
¿Usaste la unción? Sí, Señor, yo fui feliz. No, no te pregunto si tú fuiste feliz. ¿Sabías para qué era el llamamiento y para qué te ungí? ¿A cuántas almas evangelizaste? ¿A cuántas almas le predicaste? ¿A cuántos encadenados ministraste? Dios nos dio dones y talentos y ministerios para que nosotros los ministremos a los otros. Y Pablo dijo: me he gastado todo, me he gastado todo, me he gastado todo, y estoy agotando mi misma vida con fin de agradar. Y cuando terminó su carrera y lo van a matar, la muerte más cruel, porque Pablo murió, le cortaron el cuello, lo pusieron en una parte redonda, y él puso el cuello ahí, y vino un verdugo con su espada y ¡paz! Cayó la cabeza de Pablo. Pero antes de morir, él escribe a los filipenses y les dice: gócense, gócense. Otra vez les digo, gócense. Dice: yo estoy a punto de ser sacrificado. He peleado mi batalla y he corrido mi carrera, y solo espero que el Rey justo me corone. Había hecho todo para presentarse ante Dios. Esta tarea no es de pastores, esta tarea es de toda gente ungida. Dios nos ungió para eso. Hoy usted regresa a su hogar y haga reflexión sobre esto. Va a tener el miércoles para recordarse y decir: me voy a las calles, aunque sea acompañar a los hermanos que hablan de Cristo, porque yo soy un ungido. Y la gente que camina por todas las calles de Milano está atada, endemoniada, y yo soy ungido. Dígale a su hermano que tiene la par: tú eres ungido. Tú tienes el poder. Dios te ungió para que puedas hablarle a tu vecino, para que puedas hablarle a tu compañero de trabajo, para que puedas hablarle a cualquier persona necesitada en la calle. Tú eres el ungido. Para eso nos ungió. Cierre sus ojos, por favor.